Bueno, hola, buenas tardes. Estamos reunidos para esta nueva charla de innovación en agua fría, caliente y calefacción. Vamos a esperar unos minutos para que se terminen de conectar. Desde ya agradecemos a los que han sido puntuales y ya están conectados. Esperamos unos segundos para que le demos tiempo a que todos se conecten. Bueno, empiezan a saludar. Farías, Amado, Clemente, muy agradecido que se conecten. Acá se empieza a armar el país, empezamos a recibir saludos de distintas provincias. Yo mientras les comento que estoy en Mendoza, bajo un sonda, así que si hay problema técnico o desaparezco es porque se cortó todo. Los que viven en Mendoza, en Cuyo, saben. Pero bueno, me pone muy contento, nos pone muy contento ver toda la gente que ha sido puntual y se ha conectado y ya nos está saludando. Otra vez les digo muchas gracias. Para nosotros es un placer tener convocatoria cada vez que decidimos hacer una de estas charlas. Como les decía antes, hoy el tema que nos convoca es la innovación en agua fría, caliente y calefacción. Un producto nuevo que muchos ya lo conocen, otros no. Entonces va a ser, creo, una charla muy interesante. Como siempre, las charlas están guiadas por el equipo de obra. En esta oportunidad nos acompaña María Alejandra Merlo, que es del área de marketing, Hernán Romano y quien les habla, Rodolfo Adam. Bueno, seguimos esperando. Recuerden, vamos a iniciar, vamos a abordar el tema, digamos, y al final pueden consultar todas las preguntas, todas las dudas o algo que no quedó claro para al final ir aclarando esos temas. Bueno, vamos a comenzar. Siempre que hacemos una charla damos una pequeña reseña de lo que es Amanco Wavin. Amanco Wavin, la mayoría lo conoce porque tiene muchos años en el mercado. Hoy somos una marca dual, Amanco Wavin, porque pertenece a nuestro grupo de empresas, la empresa Wavin. Para que ustedes se den una idea, nosotros pertenecemos a Orbia. Orbia es un aglomerado de empresas, de muchas empresas, que todas están bajo el mismo propósito, impulsar la vida alrededor del mundo. Esta incorporación, digamos, de Wavin a Amanco, más que nada nos ha traído, sin duda, mucha tecnología, mucha experiencia y mucha innovación, justamente el tema que vamos a hablar hoy. Wavin es líder global en soluciones innovadoras para el manejo del agua para construcción resiliente. Este conjunto de empresas está en todo el país, pero específicamente Wavin trabaja en más de 80 países con 56 plantas y tiene áreas de negocio, como les dije antes, para agua fría caliente, hidráulica sanitaria, ductos, manejo del agua de lluvia, con algunos productos que en otra oportunidad los vamos a ir viendo, ya los hemos visto, pero los vamos a ir recordando. Para que se den una idea de la experiencia y lo que es Wavin, fue la primera fábrica en el mundo en fabricar la cañería para alcantarillado en 1955. Entonces nosotros nos nutrimos de esa tecnología, de esa innovación, de ese avance tecnológico que trae Wavin. En Amanco, Argentina, la planta se encuentra en Buenos Aires, en la localidad de Pablo Podestá, y para que se dé una idea de la magnitud, es un predio que tiene una superficie de 40.000 metros cuadrados.
Nosotros tenemos varias soluciones siempre para el manejo del agua, porque además uno de los puntos u objetivos de Amanco Wavin es aprovechar el agua en todo su sentido. Esas soluciones las hemos dividido en lo que es agua fría, caliente y calefacción, sistemas cloacales y sistemas de desagües, manejo de lluvia con nuestro producto SqueezeStream y Aquacel, sistemas de riego, todo lo que es agro y geosintéticos, todo eso pertenece a infraestructura. Nosotros más en esta charla nos enfocamos a la parte de domiciliario. ¿Por qué? Acá hay un claro ejemplo de que en la parte, digamos, del equipo de obra, si bien estamos abiertos a todos los mercados que tiene Amanco Wavin, siempre hacemos hincapié en el todo, digamos. En una vivienda estamos en el manejo del agua de lluvia, en los desagües, en todo lo que sea distribución de agua fría, caliente y demás. Después, muchos saben, pero es importante y creo que el objetivo, la finalidad de estas charlas es siempre la misma, es estar cerca de ustedes, cerca de los instaladores, que realmente sientan que nosotros en la división obras estamos para ayudarlos. Hoy el mercado es muy competitivo y cada herramienta que podamos brindar es muy provechosa para ustedes. Entonces, nosotros tenemos asistencia continua, capacitaciones, servicio de postventa y preventa, que ya les voy a contar, cálculo y cotización de materiales, y todos los materiales tienen garantía de 50 años. Siempre decimos que el equipo de obras se creó justamente para estar cerca de los instaladores y acompañarlos en las obras de principio a fin. ¿Por qué? Porque nosotros ofrecemos puntos en la preventa que a ustedes les pueden servir para poder obtener esa obra. Digamos, hay varios instaladores que presupuestan la misma obra y uno se va a quedar con esa obra. Usen estas herramientas porque va a hablar muy bien de ustedes a la hora de presentar y de presupuestar. En lo que es preventa, nosotros lo primero que ofrecemos es, con el plano sanitario en AutoCAD, es hacer todo lo que es la técnica BIM, que ya lo vamos a ver, o el cómputo de materiales, para después eso canalizarlo, o sea, lo cotizamos y después se canaliza a través de algún comercio de la zona. Luego que ustedes obtienen la obra, nosotros nos ofrecemos para ir a la obra, para capacitar a su cuadrilla de gente, para facilitar algún material para que puedan usar, digamos, practicar antes de arrancar la obra. Y después viene todo lo que es la obra en sí. No es que hagamos una dirección técnica, pero es como si hiciéramos una especie de dirección técnica en obra, porque podemos ir, pueden consultar, hay veces que a mí me piden alguna documentación técnica y la puedo pedir a Buenos Aires y me llega para alguna entidad. Y después, por último, hacemos las pruebas, que son tan importantes como argumento de venta para el propietario, o digamos, para el dueño de la obra, o como para ustedes también, porque de esta manera se quedan como con el trabajo, con un sello de que está bien. Podemos hacer pruebas parciales o hacemos después la prueba final, que garantiza que la instalación esté en perfecto estado, y si después viene algún gremio y hace algún daño o algo, nosotros nos cubrimos diciendo que antes, digamos, se había aprobado. Esa garantía dura 50 años. Bueno, acá un poco lo que les contaba. Tratamos de estar siempre cerca, charlas técnicas, asistencia a obra, la metodología BIM. Cada vez se hace más fácil el poder conectarnos con el tema de la tecnología. Hoy capaz que llamando un número o algo nos encuentran rápidamente. Y después esto que muchos saben o muchos lo han escuchado pero no saben, ¿qué es lo que es BIM? BIM a mí me permite, con un plano, como les decía, sanitario en AutoCAD, poder hacer como una especie de maqueta electrónica donde yo voy a ver toda la librería que nosotros tenemos, que tenemos el nivel 1 en PVC, el Silentium, el polipropileno, el Wabinas, el Hep2O y el QuickStream que les comentaba antes. Todo esto se usa y se hace una maqueta electrónica para que les dé una, digamos,
un esquema exacto de qué manera están usando los materiales y qué cantidad de materiales. Obviamente que de esto sale un cómputo para después poder presupuestar. Esto es lo que yo les comento. Si yo arrimo este dibujo, por ejemplo, me va a decir cuántos codos, cuántas piezas, qué pieza puse, por qué, cómo la puse. Más exacto que esto no hay. Eso para ustedes es gratuito, simplemente con tiempo y mandando el plano sanitario, aclarando algunos puntos, algunos detalles, se manda a hacer el método BIM, digamos. Es muy simple, se descargan gratuitamente en nuestra web. Bueno, ahora que ya les expliqué lo que era Amanco, lo que es la empresa en sí, los dejo con Hernán Romano, mi compañero, que él les va a comentar el tema en cuestión de hoy. Buenas tardes a todos. Qué alegría antes de arrancar con la parte técnica, los que ya nos conocen por las webinars anteriores, orgulloso de la cantidad de gente anotada, primero en la previa, segundo en los conectados. Quizás en otros momentos del país, como en la pandemia, tener tantos anotados era un poco más que común, pero en estas instancias en donde ya estamos todos libres, por decirlo de alguna manera, tenemos mucha convocatoria. Eso me pone muy contento. De hecho, mientras los saludo, voy comentándoles que con solo ver que tenemos gente de Salta, con solo ver que tenemos gente de Ushuaia, Mar del Plata, Guaymallén, Mendoza, Merlo, Buenos Aires, Cava, Bella Vista, etcétera. Tenemos gente que ya han estado con nosotros en los anteriores webinars y hay muchísima gente nueva. La cobertura a nivel país, Santa Fe, les puedo seguir nombrando, desde San Carlos, 9 de julio. Gracias. Arranco agradeciendo, que es algo que generalmente hacemos al final, arranco agradeciendo la convocatoria, más de entender que cada vez que proponemos un producto nuevo, que proponemos tecnología, están ahí anotándose en circunstancias que, como decía Rodo, que está en Mendoza, te hablan de una situación climática que a veces no es amigable. Aquí en Buenos Aires también estamos pasando una situación en este mismo instante de alerta, así que lo que aclaró Rodo, que puede haber un corte de transmisión, podría llegar a pasar, pero con la buena onda eso no va a suceder. Pero sí estamos pasando un momento crítico, así que qué lindo que nos juntemos y que veamos una capacitación, como hacemos siempre, juntos, con esta ida y vuelta, comentándonos qué conocemos de los sistemas y qué no, y más en estas circunstancias climáticas que a veces no permiten que esto sea presencial, o no teníamos la intuición siquiera de que la convocatoria iba a ser tan grande como la que tuvimos hasta ahora. Ahí yo agradezco a muchos que nos están comentando, además de los saludos y de la zona que son, que siempre las nombramos, y les agradezco un montón porque nos llena de orgullo. También nos comentan los temas técnicos. Si hay temas con el sonido o temas con la imagen, nos van comentando. A veces depende tanto de la conexión nuestra como de la conexión de ustedes. Sí les aclaro, para que estén tranquilos, inclusive a los que no se pudieron conectar, que estas charlas, como todas las anteriores, se suben a YouTube. Van a estar disponibles, la pueden solicitar por WhatsApp, la pueden solicitar para que sea presencial, y en el final, cuando terminemos hablando en las consultas, voy a volver a repetir junto con Rodo algunos de los servicios y cuáles son las posiciones nuestras frente a ustedes en el caso de querer utilizar cualquiera de nuestras líneas, no solo las que nos compete hoy en esta charla, sino cualquiera de los productos de Amanco Wavin disponibles presenciales, capacitaciones en obra, capacitaciones en los estudios. Tenemos mucha gente de comercios, clientes nuestros, que los chicos que laburan en el comercio, los propietarios de los comercios nos están saludando ahora y sabemos que están también presentes en esto, que para muchos es un nuevo producto, y les vuelvo a insistir desde mi mejor lugar técnico, en la tecnología número 1 hoy en el mundo de conducción de agua fría, caliente y calefacción. Después de este prólogo y de este saludo, vamos adentrándonos un poco más a la charla. Insisto, las consultas las pueden ir tirando mientras voy hablando, las que se pueden contestar en el momento bárbaro, y si no, vamos a tener un momentito cortito de consultas para que podamos ir respondiéndolas. Tenemos tiempo, no es limitado, vayámoslos charlando entre nosotros, hagamos como siempre hacemos, un ida y vuelta entre preguntas, idas y venidas, con todas las dudas que tengan, porque la idea de esto es
no solamente leer un manual, que saben, los que conocen mis capacitaciones saben que no es leer el manual, sino que directamente es conocerlo desde la obra, cómo lo coloco, cómo lo uso, cómo lo corto, cómo uso las herramientas que hoy tengo disponibles en mi obra, que no necesariamente son las que tenemos en el manual. Entonces, bueno, arrancamos con eso y la dinámica va a seguir moviéndose así. Así que les agradezco los comentarios, les vuelvo a agradecer las devoluciones técnicas de cómo está saliendo la capa, y si algo está saliendo mal, desde ya le pido 1000 disculpas, pero sobre todas las cosas, súper agradecido con la convocatoria que estamos teniendo. Así que bueno, comenzamos con la capa, así como para repasar históricamente con qué nos encontramos desde primera medida, desde que nosotros estamos en el mercado, nos encontramos con un polipropileno roscado, que sí nos ofrecía un montón de beneficios. Hemos tenido charlas, es el producto que más conocemos dentro de lo que es una ferretería, una casa de sanitario, ¿sí? Esto aparece en los 80, 90, la línea roscada, que demandaba tener un teflón, un cáñamo, un sellador. Hoy una de las mejores combinaciones para hacer una unión roscada es un buen sellador con cáñamo, ¿sí? El teflón es un termoplástico, tiene otras utilidades, pero a la hora de hacer una muy buena unión, no está de más también tener el consejo, por más que estemos hoy hablando de la última tecnología, recordar que una muy buena unión, por experiencia de obra, habla de cáñamo con un buen sellador. Nos aparece la termofusión. En otro momento, cuando la termofusión aparece, dejamos de tener uniones de riesgo en la rosca y pasamos a la unión por interfusión a través de temperatura. Calentábamos la pieza, calentábamos el tubo y a través de un termofusor que trabaja entre 260 y 270 grados, generábamos una unión molecular entre el codo y el tubo, o una cupla y el tubo, haciendo que esa pieza y ese tubo sean exactamente la misma pieza. Entonces, en un baño teníamos 25 uniones, al no ser roscadas, teníamos una sola pieza termofusionada en 25 partes, que sería el baño, ¿no? Por dar un ejemplo práctico. Esas dos tecnologías históricas, más los errores y la experiencia que tuvimos en obra, se fue generando demasiadas experiencias que hacen que lleguemos a este tipo de tecnología. Errores como, por ejemplo, el viento me baja la temperatura del termofusor, la rosca me está perdiendo porque dilató el teflón, me dilata una pieza, son de distintas marcas, se pueden mezclar. ¿Cuántas cuestiones tenemos en obra? Me patearon el alargue, que es el que conecta el termofusor. Ahora vamos a ir llegando un poco más a lo que es el día a día de trabajar no solo con termofusión, que es una línea que Amanco Wavin tiene, propone, se coloca y se garantiza, pero arriba de esa tenemos esta línea de la cual vamos a hablar hoy. Entonces, dentro de todas esas consultas y esos errores que hemos tenido haciendo pruebas hidráulicas, atendiendo reclamos, nacen líneas tecnológicas que se basan principalmente en los errores que venimos teniendo. Esos errores se van subsanando tanto en ornamental y en capacitación para poder generar líneas nuevas que satisfacen no solo la mano de obra, sino el valor agregado que tiene entregar una línea sin riesgo a nuestros clientes. Seamos instaladores, seamos profesionales, seamos comerciantes que pueden vender líneas sanitarias, todos esperamos que el cliente final no vuelva con un reclamo a decirnos me pierde por acá, me pierde por allá, y la unión generalmente nos condena a saber si una línea es buena o es mala. Lamentablemente, ¿no? Porque cuando ahora toquemos el tema de la mano de obra, cómo se ve afectada o no el tema de la mano de obra por la unión, Argentina tiene un concepto de asociar la mano de obra directamente al método de unión. Los que soldaban latón, los que calafateaban, etcétera, eran los señores plomeros que manejaban los metales. Entonces estaba como de alguna manera justificado el valor de la mano de obra. Sin embargo, un sanitarista, un profesional diseñador, un especificador, un consultor sanitario, un plomero, el ayudante del plomero, tienen otros valores que escapan y van mucho más allá del método de unión. Porque imaginemos que en cualquiera de estos conceptos yo me pongo a proponer una línea nueva de productos y ahora, cuando terminemos las filminas, esto va a ver en cámara, en una pantalla más grande,
hago este movimiento y estoy dando una unión segura que soporta 16 kilos de presión y hasta 120 grados de temperatura. Ahora les comento por qué 120 y no 100 o 99, que el agua evapora, porque tiene que ver con la calefacción, y no usé ningún tipo de herramientas. Ahora lo vamos a ver mucho más grande, lo vamos a ver paso a paso, pero imagínense lo que nos costaría. Sí, Rodo. Ale, no, que se ve muy chiquito, si Ale te puede agrandar. No, tal cual, ahora lo hacemos en grande. Cuando pasamos al vivo lo hacemos en grande para que se vea mucho más cerca. Estoy tirando una punta como para que se vea de qué vamos a hablar. Gracias, Rodo, igualmente. Acá vemos una pieza de las que les estoy comentando y cuál es el funcionamiento, cómo es la tecnología que está incorporada en una piecita que toma un diámetro 15, por ejemplo. Nuestra línea se maneja en 15, 22 y 28, que si lo pasamos por una tabla directa, media, 3/4 y una, 15, 22 y 28. Adentro de cada una de esas piezas, observen la tecnología que tenemos. Tenemos una tecnología en donde primero el tubo tiene una barrera EVO diseñada solo para la calefacción, que el agua caliente y la fría se ve contenida de una manera natural. Si yo diseño una tubería que es para calefacción, imagínense que en agua fría y agua caliente estamos totalmente cubiertos. En un sistema de calefacción yo lo que voy a tener son las peores condiciones de instalación. Voy a tener alta temperatura, alta presión, circulación de agua, distintas velocidades de agua, residuos, el agua termina generalmente contaminada, se ponen productos que lo atacan de manera tóxica a la capa interna, tenemos difusión de gases, difusión de oxígeno, todo esto se produce inclusive a alta temperatura en donde la capa de un termoplástico está súper débil. Este tubo tiene que soportar todo lo que acabo de nombrar. Así que imagínense en agua fría y agua caliente, está por demás sobredimensionado en lo que es la estructura del tubo. Tenemos 5 capas, sin contar el adhesivo polibutileno en sus 2 capas principales, y tenemos la barrera EVO intermedia. La barrera EVO intermedia es la que impide una difusión de gases, la del oxígeno principalmente, que es la que termina provocando el óxido y la reacción del aluminio en la parte interna, que después vamos a inclusive hasta criticar algunas cuestiones que tienen que ver en la calefacción de el aluminio que tienen los radiadores, o saber de cómo tener un radiador de calidad bien tratado, pero imaginemos que tenemos un radiador que no está tratado internamente, que tiene la pintura divina del lado exterior, color blanca, negra mate, como vemos ahora, cromado, pero del lado interno está el aluminio crudo. Inclusive ese aluminio crudo está hecho con reciclado de algunos metales, ¿sí? O alguna aleación liviana. El tratamiento de aguas del aluminio y la reacción del aluminio con aguas mineralizadas y alta temperatura, la corrosión actúa rapidísimo. En meses o en un invierno ya podemos ver el descascaramiento de la pintura externa del radiador. Entonces, la barrera EVO lo que hace es contener esa difusión de oxígeno, el ingreso de oxígeno por las capas de los tubos, que nos puede pasar en un polipropileno, nos puede pasar en un homopolímero, en un copolímero, ¿sí? En el polibutileno con barrera tenemos una barrera mecánica, química, que hace que eso no se produzca y no se multiplique este óxido de aluminio que se provoca en los radiadores. También hay metales dentro de la caldera que se pueden ver afectados por esta difusión y esta contaminación de gases dentro de la tubería. Esta pieza necesita cumplir con 2 condiciones fundamentales. Primero, sostener el tubo en el momento que yo hago la inserción. Y segundo, darme hermeticidad. Yo no puedo hablar de 16 kilos de soporte de presión cuando no tengo una muy buena hermeticidad. 16 kilos, traducido en números redondos, estamos hablando de 160, 150 metros de columna de caída. 1,5 cuadras de caída soporta el O-ring y esta pieza unida al tubo, sin herramientas, sin unión por termofusión. Después tengo otra sección que es la de amarre, la que me tiene que sostener al tubo para que no se salga. Si ustedes ven en la imagen, van a ver un anillo de agarre que son, hablando mal y pronto, unas chapitas de acero inoxidable
que son unos dientes que de manera radial sobre el tubo lo van a sostener para que este tubo no se salga. Ese es el sostén para que el tubo no salga de la pieza. Después, el O-ring se ocupa en otro sector, en otro momento de la pieza, de tenerme la hidráulica. Entonces tengo hidráulica y estructural. Todo eso está dentro de una piecita que toma un tubo de 15 milímetros. Eso es lo que me da la seguridad. La tecnología está dada sobre el accesorio y ahora vamos a ir viendo de qué manera también me colabora para que estas líneas, como muchas veces lo hemos dicho en otras capacitaciones, sea a prueba de todo, o APB, como hemos dicho en otras charlas y como es muy común ver en obra y decirlo así. ¿Por qué? Tecnología no es solamente que la pieza sea fácil de instalar, sino que cualquiera con una mínima capacitación puede hacer una instalación. ¿Esto qué nos lleva? ¿A que se eliminen los profesionales? No, porque uno de los problemas más grandes que hemos tenido en la historia de los reclamos de las tuberías son falta de ornamental, ¿sí? Porque en un manual vemos una cantidad no infinita, sino que entre 4, 5 a 10 herramientas por cada línea, sea de desagüe, sea de agua, y la capacitación de las personas que están haciendo la instalación. Muchas veces los profesionales, que inclusive tenemos muchos ahora conectados, el instalador, son los que están dentro de nuestras charlas, vienen a las capacitaciones, leen los manuales, reciben información nuestra, nos mandan mails, tienen los folletos, los visitamos en obra, pero no son las personas que están haciendo la unión. Entonces decir, bueno, Hernán, pero la puede hacer cualquiera. Si nosotros somos los instaladores, vos te capacitaste, pero el que está haciendo la conexión es otra persona, que quizás no estuvo en la charla. Entonces estas líneas tratan de achicar los riesgos en el ornamental y en la capacitación, que es lo que generalmente falta. Ornamental, una tijera. Ahora cuando hagamos el vivo lo vamos a ver más grande. Ornamental, una tijera. Nada más. Se une con la mano. Capacitación, se une con la mano. Pero para todas líneas, por más que sean muy simples, hay algunos detalles y tips que tenemos que tener en cuenta para saber que todo se está haciendo bien. Ahora, ese tip, ¿lo tengo que escuchar de Hernán? ¿Tiene que estar en un manual? No, en esta misma pieza ustedes van a ver un reconocimiento que nos da la seguridad de que la unión se está haciendo, ahora lo vamos a hacer en vivo, en donde el reconocimiento se hace por un sistema que se llama InforSure. Seguridad. Son unas patitas que van a hacer un sonido en el momento que yo hago la inserción del tubo, que me van a decir a mí que la unión está hecha perfectamente. Inserto el tubo hasta el final, le pego un cuarto de giro y el ruido que provoca me va a estar diciendo a mí que la unión que hice está perfectamente hasta el fondo o en el lugar donde tiene que juntarse con el O-ring para que esto no tenga pérdidas. Además de esto, el Smart Slip, chapita o pituto, como ahora lo vamos a ver, es el responsable de darle estructura al tubo. Ahora lo vamos a ver en vivo para que se entienda un poco más esto. La idea es que conozcan cómo es la pieza internamente para que entendamos cómo funciona algo que a la vista es súper fácil, pero la interna es súper complicada. Hacerlo fácil es muy difícil, dice el dicho. Ahora vamos a ver, por ejemplo, la presentación del tubo. La presentación del tubo también es amigable de la manera tecnológica. ¿Por qué? Porque no vienen tiras, vienen rollo. En ese caso que ustedes están viendo ahí, este instalador tiene 50 metros de tubo de 15 milímetros, que sería la media. Ustedes imagínense 50 metros de tubo en la cañera de una casa de sanitarios. Imagínense 50 metros de tubo tratándolo de llevar en nuestra camioneta o en nuestro auto como instalador. 50 metros de tubo apilados en una obra en el piso, en donde el piso no está a nivel y estos tubos terminan todos deformados. Tubos que después tenemos que terminar usando y pretendiendo que queden derechos. Entonces, la estiba, el acopio de este tipo de material también colabora con una nueva tecnología. Y ahora vamos a hablar del color de los rollos, el color de los paquetes, el color de las herramientas, que también es amigable con darme soluciones que me ahorren tiempo. Todos los beneficios que vamos a leer de la línea aportan valores que generan tiempo y el tiempo genera plata.
Nosotros somos pequeñas empresas, ustedes son pequeñas empresas que están vendiendo instalaciones, están vendiendo valor de agua, están vendiendo que una instalación sea segura, que no pierda, que el agua llegue hasta una canilla, que llegue hasta una ducha. Entonces, todos los contratiempos que yo voy a encontrar con la línea roscada, con la termofusión o inclusive con esta línea, me van a generar una pérdida de tiempo. Y esa pérdida de tiempo se traduce en dinero. Ese dinero se ve inclusive cuando literalmente yo tengo que ir a comprar un accesorio, pero también, y de una manera no tan tangible, se ve en la estiba, en el lugar que ocupa, que yo me puedo llevar hasta 1000 metros de tubo en el baúl de un auto, las piezas van en bolsa porque vienen en rollo y después se traduce en menor gasto en la obra, en la mano de obra por los tiempos de instalación. Avanzamos un poquito más y vamos viendo el Smart Slip. Esta chapita o pituto es la responsable de mantener la estructura del tubo a la hora de hacer la unión. Ahora lo vamos a hacer en vivo para que esto se vea mejor y mucho más grande. Si ustedes ven las protuberancias que tiene la chapa y las protuberancias hembra que tiene el accesorio, son las responsables de generar este famoso clic o la traba que nos va a dar la información y el sonido para tener seguridad de que la unión se hizo perfectamente, que esté seguro de que la pieza llegó hasta donde tenía que llegar. Una vez que yo tengo hecha la unión, trabajo el tubo y le hago un giro para saber que está perfectamente conectado. Acá podemos ver también cómo nos colaboran los colores en el día a día en obra, pero no solo el día a día en obra. Imagínense este rollo que ustedes están viendo en pantalla, en donde yo sé que el 15 y el color azul o celeste es la medida 15, el color magenta o rosado, violeta, como lo puedan ver en imagen, es la medida 22, que sería la 3/4, y la medida 28, que es la pulgada, lo tengo en color naranja. En una estiba de comercio de sanitario, por más que esté en el 5.º piso de la estiba de los estantes, si yo lo veo celeste, es de media, de 15 milímetros. Si yo lo veo magenta, es de 3/4, 22 milímetros. Toda la información está dada para que uno optimice tiempos. El instalador mandó a su ayudante a buscar en la camioneta una bolsa de 22 milímetros y la va a ver de color magenta como lo ven en la imagen. Lo mandó a buscar una bolsa de codos de 15 milímetros y la va a ver de color celeste y eso me ahorra tiempo. Independientemente de las bondades que tenga la termofusión, cuando vamos al cajón del plomero, al cajón del instalador, tenemos todas las piezas de color verde. Y me lleva tiempo buscar un codo, me lleva tiempo buscar una T. Entonces los colores nos ayudan de una manera increíblemente, tanto en el tubo como en los accesorios, para poder identificar la medida rapidísimo. No solo los accesorios, la bolsa de accesorios, el packaging del tubo, sino que las herramientas, como se ve acá en esta imagen, las herramientas tienen el color correspondiente a la medida para poder desarmar la tubería. Acá en la imagen vemos la medida de 15 para desarmar el tubo y la medida de 28. Y por supuesto que la color rojo o magenta es para la medida de 22. Los beneficios del sistema, podemos estar hablando muchísimo más tiempo de lo que nos da una capacitación de cuántos son los beneficios y muchos beneficios que ustedes deben estar viendo, además de los que ya conocemos y los que nosotros le podemos vender. En la venta, en el mejor dicho de la venta, ¿no? Cuando vendemos valor, no se está vendiendo precio. Cuando yo termino de explicarle a un profesional o al dueño de casa los beneficios de la línea, como trabajar con un rollo de tubo sin uniones, imaginemos un piso de 20 metros de largo en donde yo puedo tirar el tubo, como viene en presentación de 50, puedo tirar un tubo completamente entero sin uniones. Eso es un valor agregado que en un edificio o en una casa el propietario o el usuario final a quien nosotros le vendemos nuestro servicio de plomería, nuestro servicio de instalación, nuestro servicio de diseño de tuberías, nuestro servicio de venta como en la casa de sanitarios, le estamos diciendo que desde un punto a otro de 20 metros no tenemos una sola cupla, no tenemos una sola unión. Eso implica que no tengamos un solo riesgo.
no tenemos riesgo de un instalador, no tenemos riesgo de una termofusora, de una boquilla, de una cupla, del frío, del viento, de que me pateen un alargue, de que la tijera no haya cortado derecho, de que el tubo esté sucio, de que no limpié las boquillas con alcohol. Y puedo estar hablando de errores de obra simples que tienen que ver con nuestro día a día, que harían que una cupla tenga riesgo de unión o riesgo de pérdida en un piso quinto y me contamine el cuarto, por ejemplo. Entonces, la presentación en tubo que sea flexible me da la posibilidad de usar menos accesorios. Y otra cosa, cuando hacemos capacitaciones hablamos generalmente de cosas técnicas. No hablamos de precio ni de valor de la línea que sea económico, hablamos de valores técnicos. Pero lamentablemente, la pregunta que todos nos hacemos es decir, bueno, pero ¿cuánto vale codo contra codo de termofusión o de HEPS-WOW? Es más caro si vamos al precio, pero en valor estamos hablando de que bajamos la mano de obra, usamos menos accesorios y les puedo asegurar que hoy tenemos cotizaciones que son más bajas en HEPS-WOW que en termofusión verde. Y a las pruebas me remito. ¿Por qué? Si hacemos un codo contra codo, eso lo podemos ver después si tenemos un ratito de tiempo en una tabla, si hacemos codo contra codo, tenemos una diferencia en precio. Pero si hacemos en el contexto completo de lo que es una instalación, podemos ver menor uso de accesorios, no tenemos desperdicio en las tuberías, no usamos adhesivos, no usamos herramientas, no tenemos boquillas, no tenemos termofusor, no tenemos alargues. Y además le proponemos un valor agregado con los servicios. Entonces, ¿cuál es más caro? Ahí es donde viene la consulta. Ahora vamos a hacer alguna que otra cosa en vivo, como para que todo lo que estuvimos hablando hasta ahora lo podamos ver un poco más cerca y más presencial y salimos de la filmina. Ahí le voy a pedir a Ale si podemos agrandar. Vamos a parar un poquito la presentación para que Ale pueda hacer una expansión de la imagen. Ahí estamos, ¿no? Bueno, perfecto. Disculpen la desprolijidad, pero venimos de días de lluvia. Como les comentaba, para la línea solo necesitamos una tijera. Esta es la única herramienta que podemos utilizar en el sistema, que necesitamos. De hecho, buscamos una de las tijeras que se venden en una casa de sanitario, de las más simples, de las más comunes, para que vean que no tenemos una tijera exclusiva marca HEPS-WOW. Tenemos que hablar de estar hermanados y reconociendo lo que el mercado puede conseguir en una casa de sanitarios, lo que puede llegar a conseguir en una ferretería. Entonces, eso de hermanarnos constantemente y saber que tenemos que reconocer las verdaderas herramientas que hay en obra, las verdaderas utilizaciones de manuales y saber que las líneas, a veces, cuando tienen manuales de 20 hojas, hacen que el riesgo sea muchísimo más grande. Imagínense que llegar desde la tecnología conocida como soldar a hacer este movimiento, como por ejemplo, tomar el Smart Slip, que esta es la piecita que hoy les comentaba, acá está un poquitito más grande, acá tenemos las protuberancias que hablábamos para que genere el sonido, tiene unas aletas de agarre para que después no se salga del tubo, que están en este costado, ¿sí? Esto es acero inoxidable, súper resistente, le va a dar la estructura al tubo. Acá tenemos un tubo, tomamos el Smart Slip, lo colocamos, ustedes lo ven que lo estoy haciendo con el dedo, vamos a tomar un accesorio X, esto es un accesorio, ahí llegan a ver las aletas, que era lo primero que hablamos. Por acá tengo un accesorio un poco más grande, que se puede observar cómo es adentro, ¿sí? Allá vemos el O-ring, también vamos a ver las aletas que traccionan para que el tubo no salga, y la zona de agarre, que es una zona que va y viene en donde va a trabajar la herramienta para el desarme, ¿sí? Esa tecnología está acá, y lo que va a pasar es que toda esa tecnología va a colaborar para que yo pueda hacer esto. Una vez que puse el Smart Slip acá, la chapita, el pituto, tomo la pieza, tomo el tubo con la mano, hago la unión, siento el clic y ya está hecha la pieza. Acá tengo hecha la unión. 16 kilos de presión,
120 grados de temperatura, agua caliente, agua fría y calefacción con un tubo flexible y con movimiento axial. Si ustedes pueden llegar a ver, tengo el tubo fijo y la pieza gira. Ahora vamos a ver en algunos ejemplos para qué nos sirve que la pieza gire. Cosas que con la termofusión o la rosca, yo tengo situaciones fijas, trabadas, en donde no me puedo mover. Por ejemplo, termofusión, una vez que tengo la unión molecular hecha acá, que es súper confiable, la unión molecular lo que logra es que yo no tenga ningún adhesivo, ni otro termoplástico agregado para que yo tenga una pérdida acá, pero bueno, recién hablamos de los riesgos que también tiene. Tiene muchas bondades. Si seguimos las instrucciones de un manual, si seguimos las instrucciones de una capacitación, es muy probable que esto nos quede perfecto, pero así también tiene un montón de riesgos que hacen que nos puedan llegar a una pérdida. Salvo que yo tenga este tipo de unión, como por ejemplo nuestras llaves de paso que tienen unión doble o flotante, ¿sí?, que se puedan desarmar, no hay posibilidades de que en termofusión yo pueda hacer una reparación sin tener que cortar y necesitar que en una canaleta, por ejemplo, tenga que insertar un termofusor, que saben lo complicado para los que hacen reparaciones o están en el gremio de la instalación o la reparación, saben lo que cuesta hacer una reparación dentro de una canaleta en una obra terminada de este tipo. Entonces, este tipo de uniones y la flexibilidad y que sea axial y que esto pueda girar, me da la posibilidad de tener dos momentos fijos en una reparación, por ejemplo, y que yo pueda girar desde el accesorio y enroscarme a alguna situación fija. Por ejemplo, tengo una situación fija en termofusión, me acerco, las dos tuberías están fijas y lo que voy a lograr acá es que girando la pieza voy a lograr la inserción y la rosca. Entonces, esto es algo que tampoco podíamos hacer, independientemente de que la unión sea con la mano, sin termofusor, de que venga en rollo. Estas situaciones de reparación nos da tecnología, facilidad de reparación y de armado en obra nueva. ¿Por qué? La propuesta de que esta pieza gire, por ejemplo, me da la posibilidad de que este macho de media, yo también lo tengo en griferías. Hembra de media, por ejemplo, lo puedo tener en griferías. Que la pieza gire hace que yo pueda ir directamente con ya la tubería insertada, directamente a griferías, que es algo que, por ejemplo, en termofusión, hoy en día, salvo el macho de media por 3/8 flotante, se está enroscando la termofusión primero en la grifería y después se hace la termofusión acá, porque si no me quedaría un punto fijo que no puedo girar. Entonces, para eliminar eso, nosotros directamente lo que hacemos es tener el punto de grifería y la pieza ya insertada se puede enroscar porque es axial. Prefiero enroscar primero en el caso de un codo. Prefiero enroscar primero, como en este caso, tengo un punto fijo, puedo enroscar el codo, ¿sí? Una vez que enrosqué el codo, con mi sellador y con mi cáñamo, tomo un pedazo de tubería, le coloco el Smart Slip o la chapita con el dedo, ¿sí? Ya está lista la unión. Podemos tirar, la resistencia de las chapitas es altísima y tenemos la unión completamente lista. Ahora, uno de los detalles que tiene esta línea, que sabemos que no lo podemos lograr con la termofusión, con la seguridad que tenemos con la termofusión, es que nos da la posibilidad de desarmar. Con esta herramienta, que por supuesto responde también a lo mismo que hablábamos hoy de los colores, ¿sí? ¿Qué decíamos? El rollo de 15 viene de color celeste. La herramienta de 15 viene de color celeste y los accesorios de 15 vienen en color celeste. Entonces esto me ayuda muchísimo a la obra a optimizar tiempos de uso, tiempos de retirar piezas, tiempo de acopio, tiempo de ir a buscar un accesorio. Como les decía recién, la herramienta me da la posibilidad también de tener un momento de desarme. Coloco la herramienta, tiro hacia atrás y retiré el tubo. Esto en la termofusión no lo podemos hacer.
Esta línea, además de ser segura, de que se una con la mano y todos los beneficios que hablamos recién, me está dando la posibilidad de desarmar. Y eso es algo que se los digo como técnico. En obra esto nos sirve muchísimo. Se valora muchísimo en calefacción no estar perdiendo piezas de prefitting que en costos pueden llevar a la obra a un problemón cuando hay una mala unión, cuando fusiono una T, por ejemplo, que no era, cuando caliento una pieza que sale cara porque tiene un inserto metálico. Imagínense esta pieza de 1 pulgada, una salida macho de 1 pulgada. Estoy fusionando 32 por 1 pulgada. Lo fusioné y no era la pieza que tenía que fusionar. O me quedó torcida, o la quiero recuperar, o no era de 1 pulgada, era de 3/4. En termofusión yo hubiese perdido la pieza. Algún instalador más osado que conoce más del tema la corta, le corta un pedacito de tubo y recupera la pieza porque la deja macho, pero la idea no es esa, porque en una T después la dejaríamos macho. En este caso yo lo que puedo hacer es recuperar la pieza, hacer una reparación, recuperar el tubo, modificar, tener un diseño de instalación de radiadores, por ejemplo, de 15 radiadores, cortar el tubo, agregar una T y salir con una bifurcación para agregar un radiador más. Puedo armar y desarmar. El movimiento de la pieza, este movimiento que me da la pieza axial, ¿sí? También me colabora, porque la flexibilidad, vamos a armarlo de vuelta, vuelvo, Tengo el tubo, tengo el Smart Slip colocado, tomo la pieza, tomo el tubo adentro. Este movimiento, en la colocación de radiadores, que ahora vamos a ver algunas imágenes, cuando yo tengo que hacer la conexión a válvula, ahora vemos imágenes, esto es un detentor de calefacción, por ejemplo. Sacamos el capuchón por la marca, ¿no? Pero para los que lo puedan reconocer, esta zona va a ir al radiador y esta zona es la que me va a tomar el niple roscado de 8 o de 10 en la distancia entre la pared y el accesorio. La colocación de un radiador hace que yo necesite escuadrarlo. Imaginemos que es un radiador de eje a eje 500 o los modelos 500 de cualquiera de las marcas de radiadores. Esa nivelación tiene que estar perfectamente alineado el codo, ¿sí? Y la posición vertical también tiene que tenerla perfectamente nivelada. ¿Existen escuadras? Sí. ¿Existen niveladores? Sí, por supuesto. ¿Existen niveladores y escuadras hechas caseras por los calefaccionistas? Son divinas. Alguno ve con uniones dobles, planchuelas, cupla contra cupla, entre roscas de bronce, en donde para murar los codos terminales de calefacción usan esas plantillas. Pero también existe el que amura los codos como quedaron. Y el que viene a colocar el radiador, sea él o otro colocador de radiador, se vuelve loco tratando de alinear esto que está fijo a un radiador que tiene una medida de 50, 350, 500, 800, 900. Hay muchas líneas de radiadores en de eje a eje, pero generalmente el de 500 es el que más se coloca, y el toallero. El toallero inclusive es mucho más amigable que el radiador. Pero el radiador, cuando tiene una situación fija, que es lo que hablamos recién, hace que yo me condene a tener que forzar esos niples cuando quedan torcidos. ¿Cuál es el beneficio de la línea? Que es flexible, que se puede girar, que se puede mover. Esta pieza se puede mover, no tengo la rigidez que tengo con la termofusión. Entonces, esta rigidez, que para algunos momentos la veo como que no es un beneficio, en lo que es calefacción sí es un beneficio. Independientemente de los temas técnicos que tengamos para hablar muy bien de nuestras líneas, saber que se pueden desarmar, dentro del portfolio de productos existen muchos accesorios que nos colaboran con el día a día, y acá en Argentina también hicimos que vaya un poquito más allá de lo que nos propone la línea. Por ejemplo, curvatubos. Nosotros entendemos que este tubo puede doblar en 7,5 centímetros, 8 centímetros, sigue doblando no a 90, sino que a 180 grados, ¿no? Entonces, la pregunta de ¿se puede doblar? Sí, por supuesto. Entonces, estoy eliminando codos. No solo estoy eliminando codos, sino que estoy eliminando pérdida de carga. El cálculo de proporción de agua en caudal y en presión necesaria en un punto nos da distinto si tenemos la resta de la pérdida de carga a tener un tubo flexible directamente
desde un punto hacia el otro. Pero a su vez, si necesitamos dejar esa situación de curva rígida, tenemos los curvatubos para las situaciones de 90. Por supuesto que no pueden faltar las llaves esféricas, ¿sí? Llaves esféricas de bola. La misma tecnología que ustedes ven en los accesorios la van a ver acá dentro de una llave esférica. Ahí también van a ver el trabajo de la bola, ¿sí? Pero también van a ver lo que es la mecánica de la estructura para trabar el tubo y el O-ring contenedor para poder sostener la hidráulica de cada una de las uniones. Acá también vemos las herramientas para las distintas medidas. Y otra de las cosas que nos propone el sistema es poder trabajar con colectores, ¿sí? Esto es algo elítico de la línea, algo que también nos propone cambiar un poco la cultura de uso que tenemos. Los materiales que teníamos disponibles hasta ahora nos hablaban muchísimo de tener que hacer instalaciones tradicionales, como por ejemplo venir con un tubo en termofusión, una T, ir a un inodoro, una T, ir a un bidet, una T, ir al lavatorio, cuando en realidad, si nos paramos pensando mucho más en la calefacción y después lo podemos trasladar al agua fría y al agua caliente, podemos hablar de colectores para trabajar punto a punto y así, en la suma de valores que hablábamos, y terminando de hablar de costos, podemos ingresar con un diámetro mayor como el de 3/4, el de 22, y salir a cada radiador en una mandada. Este colector es un hembra-hembra, ¿sí? Tenemos hembra de un lado, hembra de otro, y también tenemos colectores que son macho-hembra, en donde podríamos prolongar un colector para, por ejemplo, 6 radiadores. Yo en 25 centímetros resolví todas las T que podría haber tenido en el transcurso de la casa. En el transcurso de una casa en calefacción, 6T por 2, ¿no? Tendríamos 12T entre mando y retorno, las tengo distribuidas en distintos puntos de la casa. ¿Y eso qué me provoca? Distintos puntos de riesgo. Situaciones y momentos de mi casa, hablando de una casa, en un departamento, en un edificio, funciona exactamente igual, en donde estoy obligado de una manera tradicional a poner test en distintos puntos de la casa. Entonces, ¿cuántos focos de riesgo yo generé? En este caso, 12. Multiplicado por 3 salidas de la T, estamos hablando de una cantidad de riesgos de pérdida impresionante. Entonces, la propuesta de colector que tiene nuestra línea, una aclaración antes de seguir con el colector, están disponibles todas las piezas para poder trabajar de manera tradicional, ¿no? De reducción, que de 1 pulgada por 1 pulgada, 28, 28, 28, codos terminales con rosca plástica, ¿sí? Para trabajar construcciones en seco con la clapeta en la espalda para poder atornillarla. La disponibilidad de productos está pensada para la construcción y distribución tradicional, pero si nosotros le agregamos todos los valores que tiene la línea, podemos hablar de una instalación punto a punto en radiadores, ingresando con una alimentación y continuando hacia otra zona de alimentación. Ahora vamos a ver en ejemplos y en imágenes cómo grandes constructoras que trabajan hoy con nosotros y con esta línea encajonan, ¿sí? En gabinetes, pueden ser gabinetes eléctricos, gabinetes de calefacción, este tipo de colectores y van punto a punto a cada radiador. Entonces, ¿cuáles son los accesorios que yo tengo en esa instalación? El colector y el codo terminal. Acá yo tengo, vamos a armarlo así lo podemos ver, le pongo el Smart Slip en la punta y lo conecto al colector. Acá tengo el colector y la pieza terminal de radiador, ¿sí? La pieza terminal, y estas son las únicas 2 figuras que voy a usar en todo mi sistema. En un momento que yo decido, que puede ser una caja de colector, a donde yo quiero poner mi flauta demandada. Por abajo, al costado o en otro lugar pongo el colector de retorno. Entonces, ¿en qué lugares yo puedo tener pérdidas de agua? ¿En qué lugares yo puedo tener riesgos de un tubo que pierda una instalación mal hecha? Solo en la zona de colector o en el codo terminal. Esto está en la pared y lo tengo identificado. Esto está en una caja de colector o amurado, pero sé que solo en ese punto voy a tener riesgos de pérdida. El resto, todo tubo.
La distribución de toda la casa, de todo el departamento, todo tubo. Tengo que llenar la losa, me echo solo los tubos en la platea. No pongo ningún accesorio embutido. Esto está afuera y esto está en el codo terminal de la pared. Entonces minimizo los riesgos. Adentro de mi platea, adentro de mi hormigón, adentro de mi losa, no hay una unión, porque el tubo viene en rollo. Entonces no tendría problema de mechar 2 tubos a cada radiador sin estar pensando que tengo que unirlo con otro. Ernie. Sí, Celina. ¿Cómo estás? Todo muy bien, muy bien. Hay muy buenas preguntas. También, ¿me escuchás ahí? Te escucho perfecto. Hay muy buenas preguntas, no sé si querés que te las traslademos ahora. Sí. Vamos. Si tienen que ver con el tema, vamos con las consultas y las vamos mechando en la charla. Dale. Bueno, dale, Ale. Bueno, Iván García consulta, ¿se le puede poner anaeróbico a un codo terminal? Sí, por supuesto. Eso no tendría nada que ver con la línea nuestra, pero sí, se está recomendando trabajar con anaeróbicos. El anaeróbico, para los que los conocen, nacen y vienen del tema mecánico y no podemos obviar que una unión roscada de metal con metal es un tema mecánico. Entonces el anaeróbico nos ahorra el tema de trabajar con cáñamo o un sellador, solamente colocando, tengan la precaución, estamos hablando de un producto que no vendemos, pero sí se recomienda, y más cuando laburamos en calefacción con alta temperatura. Hay algunas marcas en Argentina y ya hay 2 que son muy fuertes en esto, que tienen un muy buen producto, en donde solo con una línea de anaeróbico hacemos la unión de un bronce metal o una aleación metal-metal, en donde algunos prometen pocas horas, pero en 24 horas podemos tener una unión perfecta que soporta alta temperatura, sin pérdidas. Es muy buena la consulta. Imagínate que en calefacción el más osado o el que ya había conocido el tema usaba una marca muy conocida de adhesivo que se ponía el A, el B, ahora viene en gel también, lo ponía en la rosca, lo enroscaba y uno dice, no, después no lo puedo sacar. Mecánicamente sí se puede, porque el metal desprende, eso cristaliza y en el momento de desarme estalla y lo puedo sacar. Muy buena la pregunta. Buenísimo. Después, Edu Kauskas dice, ¿qué diferencia de costo tiene este nuevo sistema al tradicional de termofusión? En el valor final, si nosotros hacemos un tramo, como les decía hoy, entre mano de obra y material, hablamos de 100, ¿no? Como si fuese un porcentaje, 100%. La mano de obra en termofusión tenemos 50% de material, 50% de mano de obra. En una época era más o menos así, hoy estamos un poco más dispares con el material y la mano de obra, pero imaginemos una situación de 50% de material, 50% de mano de obra nos da 100. Los tiempos que tenemos en mano de obra hacen que la mano de obra baje. Entonces, este 100 se me convierte en 80, aunque la línea de 50 de lo que sería el material esté mucho más arriba. Imaginemos que en vez de 50 es 60, pero tengo 20 de mano de obra. Ahora, yo soy instalador, yo soy constructora, yo soy profesional, seguimos cobrando 100. Es lo que hablaba recién de que el que suelda latón, etcétera, cuando apareció la termofusión, estaba la típica frase de, pero agarrás esa piecita y la calentás con la termofusora y eso me vas a cobrar. Entonces, defendamos la mano de obra del instalador, defendamos la posición de la casa de sanitarios, defendamos la posición del profesional, en donde se defienda los costos de mano de obra e instalación. Conocer esta tecnología, que ustedes estén en esta capacitación, tiene un coste, tiene un valor, y ese valor pónganselo en la espalda y véndanlo. Ese 20% de diferencia que tenemos, aplíquenlo con la prueba hidráulica, aplíquenlo con el certificado de garantía que les da una marca. Con todos los valores que tiene la línea, de todo lo que hablamos, imagínense el ahorro del tiempo. Si lo pegamos contra termofusión, imaginemos que nos da un 30% más caro. Estoy haciendo un ejemplo. La línea de Hepsubout es un 30% más caro en la obra final terminada para este cliente. Que no tenga riesgos, ¿cuánto vale? Que yo no pierda tiempo, ¿cuánto vale? Que no use una termofusora, ¿cuánto vale? Que proponga un certificado de garantía de 50 años, ¿cuánto vale? Que tengamos una prueba hidráulica, ¿cuánto vale? Entonces voy a sentir y voy a trasladarle a nuestro cliente que lo que está pagando no es tan caro como lo anterior. Y no tiene que ver con precio, tiene que ver con valor.
Cotizamos las obras también, ¿eh? Lo que tengamos que computar y cotizar también está abierto con los servicios que comentó Rodo. Pueden enviarnos los planos, como nos comentó Rodo. El servicio que tenemos en Brasil nos devuelve el cómputo del diseño de la cañería, tanto de agua como de calefacción. Se computa, se cotiza y podemos cotejarlo. Después ustedes como empresa van a identificar a dónde pueden hacerle el valor agregado de lo que es la rentabilidad y la ganancia. Pero en eso lo podemos conversar las veces que sea necesario. Bueno, sí, chica, no sé si hay alguna más. Acá sí, Jeremías dice, ¿qué diferencia tendría con el sistema prefitting? La diferencia que tiene con el sistema, esto es un push fitting, y el pre-fitting lo que tenemos que hacer es una previa con un casquillo. A ver si tengo algo acá para simularlo. Nosotros tenemos un casquillo interno, por ejemplo. Y tenemos pre-fitting que hacen que tenga casquillo interno o tenga un casquillo externo. Eso es prepararlo para usar una herramienta en la unión. Imaginemos que esto que yo estoy haciendo ahora de poner el casquillo acá, después le agrego una pieza X, por ejemplo este codo terminal, se lo agrego acá y el pre-fitting necesita que todavía venga una pinza de compresión y yo pueda apretar esto. ¿Sí? O casquillo corredizo, como hay con arandela, o de cierre. Y después tenemos el sistema anterior, que es de tuerca con arandela partida, que necesita del torque de una herramienta para que una arandela partida empiece a morder el tubo y me permita darle estanqueidad. Así vienen avanzando los sistemas. Tuerca partida, que es mecánico. Pre-fitting, que es lo que les acabo de explicar, necesita de una pinza o de alguna pinza correcasquillo. Divinos los sistemas, muy seguros, teniendo las herramientas correspondientes, termofusión, prefitting, son muy buenos, tuerca partida. Siempre que tengamos el ornamental y lo tratemos como el proveedor nos dijo, son sistemas preciosos, divinos, porque históricamente nos dieron calefacción y funcionan bárbaro. Y push fitting es esto que acabamos de hacer, empujarlo con la mano. Push fitting. Ernie, Sí. te hago dos preguntas más. A las preguntas en cuanto a certificado, de las webinars no otorgamos certificado, pero sí estamos programando dar algunas capacitaciones prácticas que por supuesto ya lo vamos a mantener al tanto, como más completas para que ustedes toquen el producto y Hernán hacer algo como más práctico. Eso, sí, las preguntas de eso. Claro, de hecho, hoy lo comenté, sí, perdón, Boseli, pero hoy lo comenté cuando arrancamos, que todo esto no está tan lejos. A veces pensamos en la burocracia de que me vengan a dar una capa en obra, y como les comentaba hoy, tenemos gente conectada de Salta, Ushuaia, Santa Fe, Mendoza, Bellavista, Cava. No es imposible que nosotros hagamos esto presencial. De hecho, lo hacemos constantemente. Hoy mismo, con este día que tenemos en Buenos Aires de lluvia, se hicieron capacitaciones. Visitamos las obras constantemente. Es la esencia de nuestro equipo, conducido por Celina, que hace que no haya otra manera de pasar esta información que no sea a través de estas capacitaciones y las capacitaciones presenciales. Solicítenlas sin miedo, sin burocracias. WhatsApp, obra, ahora vamos a pasar los enlaces electrónicos para que ustedes puedan tener comunicación con nosotros y no tengan dudas que por más que la obra sea de 4 radiadores, un radiador, un baño o un edificio de 50 pisos, estamos para ayudarnos entre todos con la información. En cuanto a la comercialización, los puntos de venta, al final les vamos ahora en el chat mismo les vamos a poner un mail de contacto, nos contactan, se los mandamos. Te hago 2 preguntas más salientes, son buenísimas las preguntas, por supuesto se las vamos a contestar a todos, pero bueno, para avanzar un poco con la charla, dejo 2 salientes. Uno, si está previsto trabajar en intemperie, por ejemplo, para la bajada de un tanque de agua, y la segunda, si los accesorios tienen barrera de oxígeno. Y con eso, si te parece, después ya pasamos al resto de la presentación y... Una más agreguemos que me piden que hagas otra vez la muestra de sacar el accesorio del caño y preguntan si no se deforma el O-ring. Bien. Entonces, bueno. te dimos todas juntas como para avanzar, pero... No, mientras me las acuerde de a una no tengo problema. La primera sí se puede trabajar en intemperie para la bajada del... Bueno, lo que tiene que ver con los rayos UV, la intemperie nos toma varios agentes climáticos. No solamente el sol, siempre lo asociamos al UV inmediatamente. La lluvia también tiene erosión y tiene arrastre.
etcétera, pero pensemos que estamos hablando de termoplásticos. No porque sea Wavin, no porque lo fabriquen con polibutileno, se va a escapar de lo que le pasa al polipropileno, lo que le pasa al homopolímero marrón que conocimos, ni al PVC. Estoy hablando solo de los termoplásticos que conocemos en la industria nuestra de lo que es lo sanitario, ¿no? Termoplásticos hay miles, etcétera. ¿Son biodegradables? 1000 años. El O-ring se la banca, como hablábamos recién, y sí, está diseñado para que soporte 100 años, por eso lo vendemos con la mitad, que es lo que nos pide la certificación de 50 años de garantía. Ahora, los rayos UV no perdonan nada, porque nos sacan la parte siliconada de cualquier termoplástico, nos sacan la parte siliconada y la parte flexible de cualquiera de las capas que tengamos en cualquier producto, no es solamente en el polibutileno del Hep2O, ni en el polipropileno de la termofusión, ni en el tubo de Silentium de polipropileno marrón. Algunos termoplásticos los manifiestan más fuertes, más rápido, como el PVC, que se pone té con leche. Los marrones de desagüe también cambian el color. El verde de termofusión se pone blanco y lo podemos rascar y sacarle una parte. El pelo de una persona, la camisa, la piel cuando van a la playa. La erosión y el maltrato de los rayos UV van con todos los termoplásticos, inclusive con este. Que haya productos con filtro, sí existen, pero es solo filtro, no hay anti-UV. Yo he leído mucho y se ve mucho anti-UV, protección contra UV. Una protección o una seguridad puede ser que es una pintura por arriba que se va a quemar antes que el producto. Y eso puede pasar con nosotros, como cuando nos ponemos un sombrero o una gorra, o nos ponemos algo que nos proteja de que el sol no nos queme. Lo mismo es una protección UV o anti-UV. Ahora, no existe un termoplástico que sea anti-UV. En algún momento lo va a degradar. A este le pasa exactamente lo mismo como le puede pasar a todos. ¿Cómo lo protejo? Primero, tapándolo del sol. Estoy en un colector, lo puedo pintar. ¿Con qué lo pinto? Y lo puedo pintar con lo que tenga pintada la terraza, con lo que tenga pintada la casa. ¿Y cuánto me va a durar? Me va a durar lo que el espesor de pintura dé. Si lo pinto con látex, me va a durar lo que dura la pintura. Si lo pinto con una membrana líquida, me va a durar mucho más. Y si lo envuelvo con aluminio o membrana autoadhesiva, me va a durar lo que dure eso, que son muchísimos años. Entonces, la idea es proteger el tubo, sea de la marca que sea y sea del material termoplástico que sea. La otra era, Rodó, si podía desarmar. Que hagas la muestra, pide Mema. Bueno, lo vamos a hacer con otra herramienta que es un poquito más chiquitita. Esta es de llavero, porque tiene un ojal acá. Esta es ideal para el bolsillo del caballero y la cartera de la dama. Y después tenemos esta, que es la que nos traba, que sería una herramienta de obra. ¿Sí? Vamos a tener el accesorio que metí recién acá. Acá tenemos el tubo y la herramienta está colocada acá. Lo que va a hacer la herramienta es empujar y acá lo que voy a hacer es desarmar. ¿Sí? Acá les muestro, por ahí les muestro con un accesorio. Les muestro un accesorio más grande. El O-ring está ahí, en el que acabo de sacar, que es este. ¿Lo vieron? Ahí está el O-ring. Es imposible que se salga. La cavidad y el alojamiento del O-ring es imposible. Vamos a hacerlo así. Lo meto, lo muevo, es axial, lo vuelvo a meter. Voy a utilizar la herramienta, coloco la herramienta, la apoyo en el lugar que corresponde, empujo y tiro. Lo volví a desarmar y acá tenemos el O-ring y las chapitas. Esas chapitas, el movimiento que hace esta herramienta es empujar el gatillo que está acá alrededor, comprimir las chapas y liberarme el tubo. Que sea así de fácil es muy difícil fabricarlo. Esa facilidad es la que me sostiene el tubo y la que me lo mantiene en el lugar en donde yo tengo la hidráulica, que es la zona del O-ring, ¿sí? En esta pieza más grande lo podemos ver mejor. Ahí tenemos las chapitas, que cuando yo empujo este sector, me achican las chapas y me libera el tubo. No es mucho más difícil que eso. Y eso soporta 16 kilos de presión. ¿Tenemos alguna otra, chicos? Sí, hay muchas. Hay muchas. Yo diría que capaz que avanzamos y nos quedamos al final charlando y te repasamos todas las preguntas, ¿te parece? Bueno, bárbaro. Paso todo a la... Todo el tema de comercialización, ahora les escribimos el mail de contacto, sí.
nos contacten y ahí les ponemos el punto de venta o nuestro representante comercial que les puede facilitar. Como es un producto nuevo, estamos como tratando, digamos, que la venta sea muy cuidada. Bueno, nuevo, ya está en el mercado hace 2 años, pero queremos estar muy atrás de la buena colocación. Entonces, por eso es que somos un poco celosos de dar esos datos. Nos escriben, los acompañamos y ahí vamos con las obras. Así que vamos, si querés, Ernie, y nos quedamos charlando después al final. No, vuelvo a la diapositiva para ver las filminas que nos faltan, ¿sí? ¿Seguimos con el régimen de las diapositivas o terminamos con las consultas? Como vos quieras, me parece que es valioso todo lo que están preguntando. Capaz que está bueno y después ponemos el... ¿Querés que te preguntemos todas? Sí, no hay problema. Vamos acá. Perfecto. Dale, si querés ir leyendo. Dale, para que no sé dónde me quedé porque son un montón. Preguntan por las reducciones, por cuando tenés que hacer el cambio de sección, bajada del tanque. Vamos en orden. Sí, a ver, Iván pregunta, ¿cómo funciona la pinza Rehau? Perdón si dije mal el nombre, pero... La pinza Rehau es una marca muy reconocida. Ellos trabajan con pre-fitting. Claro, yo creo que si le ponemos el acento a lo que comentaste sería cómo trabaja la pinza Rehau. Para entenderlo. Sí, la pinza Rehau es un pre-fitting. Ellos trabajan con un casquillo exterior al tubo y la pinza neumática o de palanca. Hay dos, hay una que es a mano de palanca y otra neumática que es una divinura. Tienen una eléctrica que es un placer. Eso es pre-fitting. Buenísimo. A ver, ¿cómo se adapta el material al contacto al material salpicado de los albañiles cuando hay que reparar o cambiar algo? ¿No se traba el sistema? No, hay que limpiarlo, como siempre, como cualquier línea. Hay recomendaciones que tenemos como profesionales de obra que tienen que ver con la limpieza. No va más allá como el alcohol, no lo necesitamos, no necesariamente, pero hay una zona, está buena la pregunta, hay una zona, recién comentaban si al O-ring le pasa algo, etcétera. Al O-ring no le pasa nada, pero al tubo sí. Está contemplado hasta 5 veces los movimientos de entrada y salida del tubo. No porque el O-ring falle, porque si no, no tendría una garantía de 50 años, sino porque hay una zona en donde el tubo se va a ver afectado por las chapitas. A ver, quiero que se vea en algún lugar. Vamos a retirar este tubo. Vamos a retirar este tubo como lo hicimos recién. Y acá vemos una situación que está en el tubo que tiene que ver con un rayado por las mismísimas chapitas. Esto, si lo hacemos 1 o 2 veces, no vamos a tener problema. Pero una vez que lo rayamos mucho, si entendemos que nosotros dependemos de que la capa esta esté lisa y el O-ring trabaja sobre esta capa, necesitamos que esto esté liso. En ese caso se recomienda cortar y correrme unos centímetros hasta que la pieza entre en un sector en donde no esté rayado. En vez de volver a entrar acá, que se corra. Con una cupla lo podemos hacer, la flexibilidad del tubo a veces también me da la posibilidad de correrme, así que esa es una de las recomendaciones que tiene el tema de hacer un unión o que se raye o que lo volvamos a cortar, y en ese momento es donde nosotros limpiamos la cal, el cemento o lo que nosotros tengamos en obra como amure, ¿no? Para amurar. De hecho, lo podés amurar con cal, con cemento, con mezcla, sin ningún problema. También tenemos grampas, ¿no? Si vamos a situaciones en construcciones en seco, tenemos nuestras grampitas, en donde también por clic, ¿sí? Tenemos amarrado el tubo para todas las medidas. Esto es un 22 para 3/4 y es una grampita que funciona por clic. Tarugo, tornillo que se pone del lado de frente. Tenemos una cuna que parece una pavada, pero esta cuna que ustedes ven acá es para la cabecita del tornillo que elijamos colocar. Generalmente cuando trabajamos en seco estamos trabajando con tornillos T1, T2, que es para la perfilería, ¿no? Entonces se terminan usando ese tipo de tornillo. Entonces está pensado para eso. Bajarle la altura de trabajo de tracción del tornillo y tener una cuna en donde me contenga la cabeza del tornillo y que la cabeza del tornillo no me moleste ni me toque al tubo cuando lo estoy engrampando. Acá tengo el tubo, acá tengo la grampa, hacemos clic y ahí van a ver la cavidad que queda
para que viva la cabeza del tornillo. Además de la mure, ¿no? De la pregunta de la mure. ¿Tenemos otra? Más si hay llaves de pasos con campana estética y Sí, por supuesto. si queda derecho el caño. Llave de paso. Tenemos este tipo de llave de paso, que son para murar, y ahora les muestro la campana, y tenemos estas esféricas para cuarto de máquinas o que queden a la vista, a los que nos gusta estas cosas. Es muy bonito ver las marcas, etcétera, y lo dejamos a la vista. Las campanas, abrimos acá, tenemos campana y capuchón, acá tenemos el capuchón, tenemos campana con volante, ¿sí? Con las tapitas por si es fría o caliente lo que quiero transportar. Y después tenemos capuchón invisible, tenemos un capuchón que es invisible, que es este que tengo acá, que ya les voy a mostrar, que queda con esta terminación que es súper amigable con la estética de un baño. El cuerpo interno es exactamente el mismo que les mostré recién, que es este, generalmente en diámetros chicos para entregar a un baño en 15 o en 22, y nos queda con esta terminación cromada. Y el mismo capuchón es el que oficia de volante para abrir y cerrar el sistema. Eso en el caso que hagamos una instalación tradicional. Si pasamos a colectores, por ejemplo, también tenemos colectores con microválvulas, en donde nosotros manejamos cada salida de cada colector y dejando lo que es el control de cada salida punto a punto desde un colector con microválvulas. Un ejemplo, inodoro, fría, bidé, lavatorio. Quiero reparar la mochila del inodoro, cierro el inodoro y el lavatorio y el bidé me siguen funcionando. Tenemos colectores con microválvulas. Algunas preguntas sobre los rollos de las tuberías que tienen que ver. Una, con la provisión en fracciones más pequeñas, no. Los rollos vienen ya en la longitud. 25. 25. Imagínense lo cómodo que es el acopio y llevar el control del stock, ¿no? Y cómo trasladar esos rollos en obra. Y dos, relacionadas con si justamente al venir en rollo hace que cuando vaya para la pared sea más difícil la instalación porque el producto tiene memoria, y también habían preguntado justamente por si el caño queda derecho posteriormente, al venir en rollo queda derecho o no. Todas medianamente relacionadas con lo mismo de exactamente lo que estamos hablando. Perfecto, Celín. Acá, que tengo en el hombro, esto, que lo puedo llevar en moto, tiene 100 metros de longitud. 100 metros en diámetro 15. Y además, imagínense cómo es amigable la línea, trae dentro de lo que es la marca una cuchilla que lo que me va a permitir es trabarla para poder cortar el tubo, cortar el envoltorio del tubo. Si corto el tubo estamos en problema. Esta cuchilla viene con cada rollo de tubo y viene guardada acá en la etiqueta para que nosotros podamos cortar el envoltorio. Una vez que cortamos el envoltorio del tubo, nos va a quedar un envoltorio interno con una funda de polietileno tipo film, que lo que me va a permitir es ir sacando el tubo, el rollo, como si fuese un rollo de cable, para que no se me desarme en obra. Entonces es amigable con el sobrante. Cuando uno piensa en comprar el tubo en 25 metros o en 50, imagínense en el desperdicio que tendríamos con tiras de 4 metros que la proporción no me va a dar en un trabajo artesanal cortando pedacitos justo la medida 4. Este tubo viene con un graf en donde me ayuda a cortarlo cada 10 centímetros. Y además, la línea de agua fría, caliente y calefacción la hago con el mismo tubo. Entonces el desperdicio es mínimo. Uso todo el tiempo el mismo rollo. Me sobra, voy a otra obra. Me falta, lo saco del mismo tubo. No tengo caliente, no tengo fría, no tengo línea azul, no tengo línea roja, no tengo línea naranja, no tengo nada. Es el mismísimo tubo para las tres cosas. En el desperdicio y en la medida lo tenemos que ver como unidad de valor de empresa de instalaciones. Si yo soy una empresa de instalaciones que me dedico a esto, no vas a tener ningún problema en tener 25, 50 o rollos de 100 metros. De hecho, lo puedes llevar con la mano.
¿Cómo era la otra, Celi? No, la provisión, sobre todo si quedan derechos los tubos en la colocación. Algunas preguntas relacionadas con los diámetros. Flexible. No tiene la rigidez que tiene la termofusión, por supuesto. El tubo viene de 4 metros, está extrudado con otro espesor y mecánicamente responde distinto. El tratamiento que le das a un tubo que es flexible necesita tenerlo amurado o contenido de otra manera. Te consultan si en zonas climáticas extremas como la Puna, siendo diferentes materiales inmóviles en las uniones, piensan que puede haber pérdidas en comparación al sistema de termofusión. Tenemos pruebas hechas en menos 37 grados antes de que cristalice el O-ring. Pero los movimientos de dilatación tienen que ver con la tolerancia que tiene el O-ring sobre el tubo. En el momento que el O-ring está trabajando sobre el tubo, la tolerancia hace que, ante el congelamiento del material, estamos hablando no del agua, lo del agua es otro tema. El material tiene un rango de tolerancia altísimo. Imagínate que si soporta 120 grados, en la baja también necesitamos tener que cuando esto contrae, ¿sí? También contrae la pieza, pero imaginemos que la pieza queda quieta y el tubo está contraído. La tolerancia del O-ring tiene que acompañar esa baja. Y la baja mecánica no tiene diferencia en menos de un 0,01%. A donde sí existen problemas, no solo con esto, sino con termofusión, con latón, con históricamente los metales, es con el congelamiento del agua interno en lugares donde hay muy baja temperatura. Que eso no tiene nada que ver con el material, tiene que ver con el movimiento del agua. Si el agua está quieta, se congela, aumenta un 30% el volumen del agua y puede hacer estallar el tubo. Pero no solo uno de metal lo puede romper, una soldadura de plata, una soldadura de estaño, una termofusión, y hace reventar al tubo porque en cualquier sistema el tubo es el fusible de la instalación. Entonces, cuando nosotros tenemos situaciones en donde el agua aumenta el volumen, puede rompernos el tubo y nos puede partir inclusive una unión. ¿Cómo soluciono eso? Independientemente de la línea, moviendo el agua. Si le podemos dar temperatura, mejor, pero moviéndola tanto físicamente sin bomba como con una bomba o una fuente de calor que haga que cambie la densidad del agua y el agua se empieza a mover sola en el circuito y no se me congela. Podemos repasar brevemente el tema de los diámetros, a lo que están acostumbrados y a los diámetros que tiene Hep2O, si son compatibles con otras cañerías. Sí, por supuesto. Creo que la última, como para cerrar, es si necesitan cobertor. En el caso de calefacción. 15, que sería el media. Vamos a poner el capuchón, así están los tres alineados. 15, que sería nuestro media, o 20 en termofusión. 22, 3/4 o 25 en termofusión. Y 28, 1 pulgada o 32 en termofusión. ¿Cómo son compatibles con otras líneas? De la misma manera que esta era compatible con la termofusión, a través de la rosca. Para entrar y salir del sistema de cualquiera, termofusión, polibutileno, nuestro sistema tenemos que pasar por una rosca. Siempre pasamos por una rosca. Entonces el vínculo y la transición de una línea a la otra pasa por una rosca. Quiero pasar de roscado a termofusión, tengo que pasar por una rosca. Salgo de una canilla o quiero conectar a una grifería, paso por una rosca. Siempre que caemos en una transición de cualquiera de los sistemas, sea latón, metal, galvanizado, polipropileno homopolímero, random 3, polibutileno, paso por una rosca siempre. La otra, Celi, la última. No, el tema del cobertor, y creo que con eso ya... El cobertor responde directamente a contener primero las kilocalorías que pueda perder cuando estoy manejando calefacción o agua caliente, y también responde en función de cómo sea ese cobertor, si tiene otra película de aluminio o lo que sea, a protegerme de los rayos UV. Pero generalmente el cobertor que más conocemos, que es de espuma de poliuretano, que está embutido, que lo podemos embutir, es para contener y no perder kilocalorías de entrega. El tubo nuestro, que tiene capas, que tiene barrera EVO, tiene poca pérdida, pero la tiene. Entonces un cobertor hace que nosotros podamos tener contenidas las kilocalorías desde el colector o la caldera hasta el terminal del radiador, y sí, es súper recomendable siempre poner un cobertor para contener mucho más la mandada, ¿no?
y el retorno para que no tengamos tanta pérdida de kilocalorías entregadas a la masa de cemento. Gracias, Ernie. Ahora volvemos al PowerPoint y vamos a ir contestando, no se preocupen, por privado Rodo les va a ir contestando a cada uno, y si no también tenemos un mail de contacto, pero así terminamos de darle un poco, para que vean obras también en Buenos Aires, porque a veces dicen, bueno, es una tecnología, me encanta, pero bueno, está probada, sí, por supuesto, es una tecnología que en Europa ya tiene muchísimos años de prueba, pero en Argentina es nueva y es cierto que está bueno mostrarles casos reales de obras que ya fuimos realizando. Inclusive este tipo de obras están todo el tiempo midiendo la incidencia de lo que es una instalación sanitaria en el metro cuadrado, en el precio de la instalación sanitaria, y sin embargo, teniendo buena información tanto de Europa como en otros países, hicieron que muchos de los instaladores y los profesionales que lo usaron en estas obras, como por ejemplo esta de Santana Tigre, tengan la información antes que nosotros. Íbamos a hacer la presentación y nos comentaban ellos de qué se trataba la línea. Hoy la tecnología no es solamente el método de unión, es tener YouTube a mano y poder ver este producto. Ponemos simplemente Head2O o Wavin Head2O, y vamos a obtener una información impresionante, infinita, de lo que es Holanda, Inglaterra, Italia, España, en todos los países donde está, y Latam, Colombia, Brasil, los países donde está presente Wavin, que esta línea ya se usa, ya se conoce, es segura, directamente ya empiezan a usarlas de maneras que ni siquiera nosotros las proponemos, como uno de nuestros clientes, que es esta próxima obra que vamos a ver ahora, en donde moldean y hacen un relleno de hormigón proyectado o de relleno en molde, y la rapidez de la instalación, la facilidad de la unión, la imposibilidad de tener una termofusora metida entre los paneles de hierro, entre las mallas de hierro, la imposibilidad de tener energía en lugares donde se hace un complejo en el medio de uno de los campos en donde están estos complejos, no tienen energía, entonces no pueden acceder a un sistema como el de termofusión, no quieren caer en sistemas roscados inseguros y con muchos riesgos, y esta línea les satisface tanto la rapidez, la seguridad para después proyectar hormigón, cargar los moldes con hormigón y tener una línea impresionantemente segura a la hora de cargar con hormigón. ¿Cuánto riesgo y cuánta angustia nos causa tener que cargar hormigón en un molde sabiendo que por ahí tengo una instalación que me puede llegar a fallar? Los que están en obra saben de lo que les hablo. La verdad que es incertidumbre pura tener una línea que no responda y que tenga riesgo cuando está en el hormigón. A veces uno dice, el codo vale 200 pesos. Pero el daño que puede llegar a causar ese codo de 200 pesos es infinito. Romper la publicidad que yo tengo con mi cliente cuando me ve viniendo a romper una pared porque falló un codo. Entonces, ese valor, cuando hablábamos de costo, va mucho más allá de si la línea vale un 20, un 15 o un 30% más. Estoy vendiendo tecnología. La están usando las grandes empresas de Buenos Aires, de Argentina, hace unos años. Todo lo que traemos lo vendemos, gracias a Dios. Y la presentación popular la estamos haciendo a través de estas capacitaciones y después, bueno, como les comentaba, presencialmente con cada uno de ustedes y en los comercios que también nos están acompañando hoy en esta misma charla. La capacitación en los lugares donde se colocó hace que el instalador se sienta más confiado. Ahí lo que están viendo en imagen son los colectores que les comentaba. En esta obra se usó muchísimo el sistema punto a punto, ya que en el encofrado de hormigón, tirar tubería y solo tirar tubería hacía que la obra sea rapidísima. Hay situaciones acá, como por ejemplo la que estamos viendo en imagen, en donde el colector con la llave de paso general quedaba en un solo sector, embutido en una caja en donde tiene acceso el usuario común, dueño de casa, y puede cerrar o abrir el punto que quiera, sea inodoro, lavatorio, bidet o bañera a través de un colector. El concepto eléctrico que tiene la línea, ¿por qué digo eléctrico? Porque nos lleva a un tablero en donde yo puedo dominar la línea. Ahora, Hernán, yo me manejo de manera tradicional, me gustaría poner una T con una reducción y darle de comer agua al inodoro, al bidet y a la bañera de manera tradicional. Por supuesto, se puede seguir usando el sistema tradicional con las T-reducción, con las llaves de paso, etc. Ahí, gracias a Dios, no se me ve la cara en estas imágenes que tenemos,
que en una presentación de proyectado se armó una casa en horas, solo en horas. Entonces, cuando uno habla de reducción de tiempo, no está hablando de que si en un día o en 2 terminé la casa, estamos hablando de horas. El tubo viene en rollo, lo corto con la tijera y lo uno con la mano. En horas tengo terminada mi casa. En calefacción también hay situaciones, ¿y por qué mostramos estas imágenes que nos facilitaron, en donde la prolijidad y la imagen perfecta de manual no existe? Sabemos que la realidad es esta: paredes con tabiques antiguos, remodelaciones en Cava, remodelaciones en Mendoza, remodelaciones en lugares en donde la realidad de la obra hace que yo no tenga una canaleta perfecta, que me cruce con electricidad, que me cruce con gas, que tenga tubos de fundición antiguos, que tenga que buscar lugares en donde reparo una calefacción y tengo que venir por cielo raso, bajar por una pared, esquivar un marco de puerta, meterme por un umbral, y son situaciones que en obra nueva somos campeones porque tenemos situaciones súper libres de trabajo. En una refacción esto se pone muy difícil. Entonces, tener una línea flexible que pueda hacerlo con una manguera, metiéndome por lugares que en una obra nueva no necesitaría, en una refacción sí lo necesito. Por eso estas imágenes en donde ustedes pueden ver que hay situaciones que con una tubería rígida se me va a complicar mucho. ¿Puedo hacerla? Por supuesto, lo hicimos durante años. ¿Con esta tengo posibilidades de manejarme mucho mejor? Por supuesto. La pérdida de carga es nula, no tengo que meter herramientas ni de prefitting, ni de rosca, ni de termofusión en lugares totalmente incómodos. Cuando nosotros vemos un manual de calefacción o de cualquiera de las líneas, nos propone una termofusora, nos propone una pinza, pero lo estamos viendo en un manual con una mesa o con un lugar de laboratorio con muchas comodidades. Sin embargo, en una obra nosotros estamos arrodillados en un contrapiso, rompiendo una pared, en una canaleta, quizás sin tocar el resto de la casa porque estamos en una refacción. Entonces necesito una línea amigable, como estamos viendo en la foto, que yo pueda ser flexible con los tubos y después alinearlos, como hay un ejemplo ahí con un láser. Ahí tenemos un puente de toallero y tenemos, por supuesto, el manómetro de prueba hidráulica, que acá tengo uno, hecho con la misma pipeta de termofusión. Con este manómetro nosotros hacemos las pruebas hidráulicas para quedarnos tranquilos de que cada unión está en condiciones. La mano de obra es de ustedes, los materiales son nuestros, y a través de la prueba hidráulica lo que hacemos es brindar una buena instalación al cliente. Todos estos conceptos los podemos ampliar muchísimo con algo presencial, por WhatsApp, y tener estos contactos que nosotros nos nutre de los ejemplos de errores para poder mejorar las líneas. Así comenzamos la capacitación, sabiendo que los errores y el conocimiento con distintas líneas hacen que nazcan este tipo de líneas que atienden esos errores y esos conflictos que teníamos y nos dan alta tecnología para poder satisfacerlos. Ahí tenemos las redes, por ejemplo, que tenemos disponibles como Facebook, Instagram y YouTube, en donde inclusive va a estar subida esta capacitación que tuvimos en el día de hoy, y además el contacto de obra@wavin.com, en donde van a tener una respuesta rapidísima con nuestros contactos para que podamos no solo satisfacer dudas, sino que tener un compromiso de charla presencial, visita a obra, cómputo, enviar planos como nos comentó Rodo en su momento, y además también tener un detalle más fino de lo que ustedes necesitan y ver qué accesorios pueden llegar a satisfacer. También tenemos nuestro nuevo canal de WhatsApp. Ustedes habrán visto la actualización de WhatsApp, en donde tenemos canales. Nosotros no somos indiferentes a eso. Tenemos un canal exclusivo de plomeros. Lo pueden levantar desde el QR desde acá. Y si no, ahora Ale nos va a comentar un poquito cómo podemos hacer con un enlace que nos va a enviar. Ale. Sí, Ernie, ¿cómo andan? Estoy tratando de enviarlo, pero no sé. Lo podemos enviar por mail. Tenemos los contactos de todos y lo podemos enviar por mail al link para que puedan entrar. Sí, porque no me está dejando mandarlo, no sé si es algo... No hay problema. Contanos un poquito de qué se trata el canal. Bueno, el canal lo lanzamos hace muy poquito tiempo. La idea es que haya información exclusiva para todos los que son instaladores, plomeros, que no van a encontrar en ningún lado que no sean las redes sociales, ¿sí? La idea es
tener tutoriales o cosas que ustedes realmente necesiten, fotos, cosas que están mal y cómo realmente se reparan. Nos pueden comentar acá si quieren en el chat qué otras cosas les gustaría que aparezcan. Ya hay un tutorial, si vieron, el primero que era de termofusión, después tenemos alguno de PVC, pero la idea es que se nutran de cosas que sean exclusivas para ustedes y que no estén justamente en las redes. Sabemos que WhatsApp, no todos ustedes tienen redes sociales, pero sí se maneja mucho por WhatsApp, intuyo por los clientes, así que un poco esa es la idea. Pero si nos quieren seguir en redes... Sí. La dinámica que se maneja hoy con WhatsApp la conocemos todos. Tenemos grandes proveedores que están ahora en línea en la capacitación, instaladores, el ayudante del instalador, el profesional, arquitectos, maestros mayores de obra, oficinas constructoras con dudas muy simples de algún producto, la medida de un producto para poder seguir diseñando, y eso que le lleva mucho tiempo. Muchas veces caíamos en la burocracia trabada de mandar un mail a una compañía para que me manden un bloque. Hoy lo tenemos directamente muy rápido mensajeando por WhatsApp. Exacto, la idea no es saturarlos, pero sí mandarles información sustanciosa que a ustedes realmente les sirva, tanto fotos, videos, mensajes, audios, para facilitarles el trabajo más que nada. Gracias, Ale. Gracias a ustedes, nos estamos viendo. Gente, no puedo dejar de agradecer lo mismo que dijimos al principio, de punta a punta, a lo largo, a lo ancho del país, como se decía antes, en donde la verdad que me siento orgulloso de la convocatoria que tuvimos. Hoy lo hablábamos con Rodo, antes de comenzar la charla teníamos muchísimos inscriptos, teníamos miedo de la capacidad de la sala para poder verla todo. Espero haber sido lo suficientemente claro con nuestra línea, porque es tan amplia que necesita mucho tiempo. Desde el equipo de obra, junto a Celi, que está con nosotros, a Ale de marketing, Rodo, que estuvo con nosotros desde Mendoza, les quiero dar las gracias y vuelvo a insistirles, orgulloso, con el pecho bien ancho, de la cantidad de gente inscripta que tenemos online viendo una de nuestras capacitaciones. Hoy creo que rompimos uno de los récords de convocatoria, así que inmensamente agradecido. Sea igual, ¿no? Esperemos que la próxima sea igual o mejor. Están totalmente invitados, vamos a usar los mismos canales de convocatoria, se súper engancharon, estoy súper contento con eso porque nos nutrimos tanto nosotros como ustedes y generamos este vínculo que hace que nosotros día a día podamos entregar instalaciones más seguras, más confiables y con la garantía de Amanco Wavin, como siempre en todos sus productos. Infinitamente agradecido, nos vemos en la próxima y muchas gracias por haber estado con nosotros. Saludos para todos. Chao, nos vemos.